como el año pasado con las quemas, que llevarían pues, a una situación desastrosa del medio ambiente también, ¿no? En el marco que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, sigue, ¿no? El tema de la minería. Bueno, veamos un poco lo de la COP, ¿no? Que bueno, como tú dices, Miguel, me parece muy importante y probablemente ese tema también estuvo presente, no explícitamente en el ampliado que se realizó el pasado jueves 29 de junio, eh, pero me parece que sí, por atrás ha debido estar jugando un poco eso, ¿no? Porque hubo una serie de posiciones que me parecen insostenibles, de defensa a Guarachi, ¿no? Sin argumentos, solo porque sí, digamos, ¿no? Es que es nuestro dirigente, que hay que respetar y no sé qué en ese empleado, ¿no? Y un sector, bueno, de distintos sectores en realidad, pero con distintos discursos, exigiendo el Congreso de la COP, ¿no? Y que se vaya este tipo, ¿no? Entonces... Bueno, calmaron eso, se conformó la Comisión de Poderes, en 90 días tiene que haber Congreso de la COP, según los estatutos, la Comisión de Poderes tiene 90 días para realizar esto, pero no se sabe si lo hará en los 90 días después de las elecciones, parece que eso es lo que quieren, o también podría hacerlo la próxima semana, ¿no? Si es que tuviera una posición en ese sentido. Seguramente también las candidaturas dentro del MAS estaban en medio de todo esto, ¿no? Y probablemente van a premiar a quienes apoyan a Guarachi, apoyan al gobierno con esas candidaturas, ¿no? Además de que hubo también posiciones y palabras a favor del gobierno, de respaldo al gobierno, exigir que le den los créditos a nuestro gobierno, cosas de ese tipo, ¿no? Que realmente son lamentables. O sea, es gente que realmente no tiene ninguna vinculación con su base, porque ¿qué sector actualmente de la población, de los trabajadores, está apoyando al gobierno, ¿no? Y bueno, puro provendalismo realmente en ese sentido. Y bueno, más allá de esa situación, el tema es este, o sea, actualmente en la situación que está atravesando el país, donde nos están, bueno, ya están, de hecho, hay una inflación generalizada y de hecho con este tema del dólar, no, han reducido salarios, han reducido todo. O sea, realmente es una situación terrible la que se está viviendo a nivel nacional, todo el pueblo trabajador. En el caso, bueno, una de las razones por las que se llamó este ampliado es la presión porque están empezando a haber despidos en distintas fábricas, en distintos espacios laborales, a nombre de justamente de la crisis económica. Interesante, ¿no? Porque mientras más están subiendo los precios, los empresarios están ganando más con eso, pero el otro lado están empezando a despedir gente, ¿no? Eh, pero bueno, en ese marco se llama este ampliado, se logra este hecho de que se va a realizar el Congreso en 90 días, pero aquí el tema central es qué posición tenemos los trabajadores frente a todo esto, frente a toda esta situación. Y obviamente la dirección de la COP es lo más traidora, lo más vil, en el sentido de que no ni la piensa, ¿no? O sea, es apoyar al que nos está garantizando que sigamos aquí, y punto, ¿no? Y el que entre, igualito van a estar detrás, ¿no? Gane quien gane. Entonces realmente es terrible, o sea, es el peor momento de nuestra central obrera boliviana en manos de esta burocracia, pues que ya es pues un grado de burocracia totalmente degenerada, totalmente vendida, estatizada, ¿no? Dependiente totalmente del Estado, ¿no? Y en realidad lo que necesitamos y lo que hay que presionar en todos los sectores de la COP es a que se realice de una vez este Congreso y un Congreso ampliamente democrático, de plena discusión, porque si se realiza un Congreso donde es la misma discusión velando para que no se sancione a nadie y que todo siga igual, no sirve de nada, ¿no? La COP está destruida. Aquí tendría que haber un congreso prácticamente de refundación de la COP que discuta todo y discuta centralmente cuál es la posición de los trabajadores frente a toda la crisis que estamos viviendo. ¿Qué decimos los trabajadores de todo esto? Sale por ahí la declaración que hicieron de que hay que tener el control de divisas, pues debería haber movilizaciones para garantizar eso. Y el control de las divisas va del lado de la nacionalización de los espacios que permitan este control de las divisas. Y bueno, tendría que haber un plan de la COP, justamente un plan alternativo a lo que nos están ofreciendo los distintos candidatos, a lo que nos ofrecen con estas elecciones antidemocráticas, ¿no? Que es más ajuste y destrucción de la economía popular. Pues desde la COP debería plantearse una alternativa. Eso debería plantar y salir desde un Congreso de la COP. Y eso es lo que nosotros llamamos, ¿no? Que se realice un Congreso de inmediato, lo antes posible, 1 o 2 semanas de organización, que se discuta ampliamente y que sea un Congreso lo más abierto a las bases de los trabajadores para discutir esto, que los delegados realmente puedan llevar la voz de los distintos sectores democráticamente para
combatir este desastre económico en el que actualmente estamos y combatir estas elecciones antidemocráticas. ¿Por qué no hay una candidatura de los trabajadores? Bueno, está totalmente proscrita por la ley de partidos de Evo Morales y por la actual administración del Tribunal Electoral, pero es necesario que se pelee y se discuta todo eso en el marco de que no se sabe qué va a pasar en toda esta situación del país, no se sabe los candidatos y el desastre económico en que estamos, se necesita una voz fuerte y alternativa de los trabajadores. Eso es lo que tendría que salir de un Congreso de la COP y eso es lo que nosotros estamos planteando desde el Partido de los Trabajadores. Por eso es necesario que se convoque con urgencia, lo más rápido posible al Congreso de la COP y ahí un Congreso democrático donde realmente podamos armarnos y dar alternativas para el pueblo trabajador a nivel nacional, incluso plantearse como una alternativa general, como COP, como trabajadores, frente al desastre y a la crisis política y económica que está viviendo el país. Miguel, si quieres complementar un poco. Bueno, sí, lo de la COP es tremendo, es el peor momento en la historia de la COP, porque tuvo momentos muy difíciles por persecuciones, etcétera, y también por acuerdos oportunistas, pero esto de no elegirse hace 7 años una dirección nueva, que se perpetuó el Guarachi, que se entendió primero con Evo, después con el gobierno eh, que lo sacó al Evo, después, y después con Arce. Y ahora quiere que después de las elecciones, y bueno, a ver si se entiende con el que viene, sea quien sea. Este, ese parece la lógica de Guarachi. Yo me entiendo con el que sea, pero yo me quedo. Claro, ahora dice, no, bueno, sí, hay que hacer congreso. ¿Qué va a decir? Él mismo, el ampliado minero, en el Congreso minero, que supuestamente la organización dirigente de la COP dijeron que tenía que irse y lo sacaron del Congreso casi a patadas. Y, y él aceptó que sí, sí, voy a hacer Congreso, voy a hacer Congreso, voy a hacer Congreso. Y ahora lo está alargando, porque en lo que publicaron, por lo menos, se habla de 90 a 120 días, que sería la convocatoria. Eh, no se sabe cuánto será ese tiempo, será que efectivamente no es cualquier momento de la COP, no es que, bueno, nos tomamos unos meses para discutir con la base, como va a ser el argumento, ¿no? No, están resistiéndose a hacer un congreso que desde las bases lo están exigiendo, eso, como dije, los mineros, de la última organización de mineros, que además el año pasado hubo una cantidad de mineros que ocuparon la COP exigiendo un congreso, no les hizo caso. Y ahora fue peor, el Congreso Minero. Eh, y otras organizaciones que han planteado la necesidad de un Congreso, desde las bases, de gente en ampliados, en distintas instancias. Después los dirigentes, muchos, claro, se entendieron con Guarachi, pero la necesidad del Congreso está planteado de hace rato por las organizaciones. Y este Guarachi se viene acomodando políticamente al que está dominando. Y listo, como diciendo yo, acá me quedo tranquilo. Este, Así que vamos a ver qué pasa. Por supuesto hay que luchar por un Congreso a más corto plazo y que además lo saque al Guarachi y elige una dirección representativa de los trabajadores, que luche por todas la crisis de hoy, por una alternativa también, por una alternativa política, para terminar con este fraude, porque sigue la COP decisiva para eso. Pero hasta ahora la COP está como muda. Y bueno, eso, están negociando evidentemente algunos dirigentes, por lo menos, puestos electorales con el gobierno, con Arce. A ver quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser senadores, la bancada obrera que dijeron. Este, Total burocrática. claro, bancada obrera burocrática. Y el gobierno de Arce obviamente se quiere disfrazar un poquito, nombró a su vicepresidente
candidato es ahora campesino, supuesto campesino, va, también hace años que es Mm. burócrata de la CUCB, que no hace nada en el campo, que vive en la ciudad. Este, pero bueno, ese es el candidato a vice. Y es posible que nombre algunos burócratas dirigentes de candidato a diputado, como se hizo en otras elecciones, como hizo más en otras elecciones. Pero esto no es ninguna solución, porque son gente que está al servicio del gobierno. Entonces, que Ujú. sean diputados más bien los aleja más todavía de las bases. Este, por supuesto que habría que tener una bancada obrera, pero significa, en primer lugar, una política independiente del gobierno y de todos los demás y luchar por que haya elecciones libres, como deciste. Bueno, eso. Muy bien, Miguel. No, y mientras más tarde el Congreso, más posibilidades hay de que Guarachi trate de que no haya, ¿no? Entonces, Además, es un riesgo que hay. con el Bien, nuevo gobierno, si se entiende, va a decir, bueno, ya está, vamos a hacerlo el otro año porque se puede, porque qué sé yo, cualquier cosa de inventar. claro, Porque no hay exactamente. combustible, porque no podemos viajar al Congreso. Sí, Cualquier pavada. probablemente. Cualquier cosa puede salir de eso. Bueno, entonces en esta exigencia de que haya un Congreso ya de la COP, bueno, vamos concluyendo el programa. Muy buenas noches a todos los que nos siguen semana a semana. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%